Gloria a Dios, aleluya. Te damos gracias a Dios y rendimos toda nuestra alabanza y damos gloria a tu nombre por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Sea bienvenido cada uno de ustedes esta mañana a la casa del Señor, los hermanos que hoy están en este lugar, los amigos que nos visitan también, sean bienvenidos a la casa del Señor, y las personas que nos siguen en la transmisión. Es un privilegio poder estar esta mañana en la casa del Señor. Estamos acá, ¿por qué, hermanos? Cállese, hermano, que yo como no tenía nada que hacer me vine para la iglesia. No, yo creo que sentimos ese compromiso, ese agradecimiento con Dios y dijimos, hay cosas que pueden esperar, y quisimos darle esta mañana la prioridad a nuestra relación con Dios. Hemos escogido la mejor parte y esa no se nos será quitada. Tocando fondo es el tema bajo el cual vamos a meditar esta mañana. La lectura, el segundo libro de Reyes, el capítulo 17, el versículo 6 hasta el 14. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 6 hasta el 14. Y lo que yo siempre les digo cada vez que estoy en este lugar, cuando usted esté en su casa, ahí estemos descansando un poquito, tomémonos el tiempo y hagamos esta lectura del 17 hasta el final del segundo libro de Reyes, y esto le va a dar sentido a todo lo que nosotros vamos a decir esta mañana. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo. Dice así: finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alad, en Gosán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder de Faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra a su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra a su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Pueden tomar sus asientos. Que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Yo lo tomé de otra versión de la NTV, por lo que ustedes pueden hacer la lectura ahí en su casa. Normalmente acá en la pantalla siempre utilizamos la Reina Valera. Los versículos que hemos leído, hermanos, son, vamos a decirlo así, la conclusión, o son el resultado de todo un proceso en el cual el pueblo de Israel se apartó gradualmente de los caminos del Señor, y ahora los versículos que leemos, ellos están cosechando el resultado de querer vivir a su manera y no a la manera de Dios. Todo esto inició más o menos cuando hacemos la lectura en el primer libro de Reyes, ahí por el capítulo 11,
donde nos comienza a contar de la apostasía del rey Salomón. Entonces son los reyes de Israel y luego los de Judá, ¿verdad? Porque hay una mezcla luego de la división, los que se encargaron de conducir al pueblo a su ruina y a su desgracia. Y es una historia triste. Por eso les digo, hagan toda la lectura y ahí hay muchísimos detalles importantes de por qué sucede al pueblo de Dios, que es tan querido, esto que también es considerado una tragedia. Después de Salomón viene su hijo, y en la época de su hijo Roboam se dividió el reino. Pero a Judá, que era el reino del sur, hermanos, le quedó la parte geográfica donde estaba el templo del Señor. Y Jeroboam, que quedó reinando en las tribus del norte, dijo: no, hombre, esta gente más temprano que tarde se va a volver a Judá y se va a volver a unificar el reino, porque tienen que ir a la casa del Señor. Mire, y como a veces uno es bueno para andar inventando, pero para lo malo, hizo 2 becerros de oro y los puso en algunos lugares estratégicos y le dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, con el propósito de que el pueblo ya no fuera a la casa del Señor. Y a San Juan, que lo llevan, y a él que le gusta, dice un dicho, ¿verdad? Por ahí, el pueblo comenzó a adorar esos becerros. Y junto con estas cosas, comenzó a meter muchas cosas dentro del culto, dentro de la adoración a Dios, que ya no eran agradables para el Señor. Y ese, hermanos, un ir y venir de rey tras rey. Cuando hacemos la lectura, que unos eran un poco buenos, pero la mayoría dice: e hizo lo malo. Cada vez que uno lee que venía un nuevo rey, parece una constante en toda la lectura, dice: e hicieron lo malo ante los ojos del Señor y provocaron a ira al Señor. Y esto, pues, es el resultado. Vivir a la manera de uno y no a la manera de Dios, tarde o temprano traerá resultados, quizás negativos siempre, ¿verdad?, a nuestras vidas. El engaño de este mundo es hacerte creer que estás bien cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Y eso, hermanos, está comprobado. Hoy más que nunca, hermanos, se enseña a vivir sin Dios, pero pensando que uno está agradando a Dios, y eso es bien delicado. Y también podemos pensar, cuando uno está joven, hermanos, uno sigue sus propios caminos. A saber por qué será. Siempre digo yo, los jóvenes que han sido obedientes cuando pasaron entre su adolescencia y su juventud, ustedes son un fenómeno. No, porque lo normal es que uno se vuelve rebelde. A uno no le gusta que le digan nada. Solo a mí quizás me pasaba. Uno quiere seguir lo que uno piensa, lo que uno cree, porque cree que lo puede todo y que lo sabe todo. Y no le gusta que le digan nada. A mí no me gustaba que mi papá y mi mamá me dijeran algo. Cuando me decían: mira, vamos a hablar con vos. Y yo sentía que me molestaba que me dijeran que iban a hablar conmigo, porque decía: ya me van a regañar, ya me van a decir que no puedo hacer esto, que no puedo decir aquello, que no puedo ir allá a hacer esto y lo otro. Entonces uno quiere seguir sus caminos porque piensa que lo sabe todo, que lo puede todo, y no le gusta que lo corrijan. La Escritura dice acerca de su pueblo de Israel, ¿verdad? Crié hijos y los engrandecí, y cuando ellos se hicieron fuertes y grandes, se rebelaron contra mí, dice el Señor. Y precisamente eso es lo que le estaba pasando al pueblo. Entonces uno vive una época a veces de rebeldía, en la que no se toma la vida, los estudios y el futuro en serio. Y uno piensa que uno va a ser joven toda la vida. Y muchachos que están aquí, que todavía van hacia arriba, porque yo ya llegué donde quizás voy a comenzar a agarrar para abajo. Y la juventud se pasa rápido. La vida, dice el libro de Santiago, es como la neblina, que en un instante está y en otro instante ha desaparecido. Entonces tenemos que aprovecharla de la mejor manera. Pero cuando uno está ahí, uno no toma conciencia. Uno piensa que las cosas siempre van a ir bien. Uno piensa que tomando los caminos y las malas decisiones que uno lleva, piensan que están bien. Pero cuando llegas a tu casa, te das cuenta que hay una realidad diferente y que las cosas no están bien. Más si vamos a la palabra, que es el espejo donde nosotros nos vamos a calibrar, y nos dice: mira, hay muchas cosas en tu mente, en tu corazón y en tu conducta que no están bien. Pero el mundo te hace creer que todo está bien, que no hay problema, que las cosas van bien delante de Dios. Entonces, si a uno le puede pasar
Y uno no toma conciencia, hermanos, cómo no le pasó también al pueblo de Israel. Y esto es tremendo. Al pueblo se le olvidó que Dios lo tenía en la tierra prometida, que estar ahí era un proceso a través del cual Dios había demostrado su poder a todo el mundo, de que había un único Dios sobre todos los dioses, y ese es nuestro Dios. Y le había demostrado al mundo entero, y había querido hacerlo con Israel, sacándolo de Egipto, de esa servidumbre de 430 años, conduciéndolo con mano poderosa, dice la Escritura, y brazo extendido, y lo tiene en la tierra prometida. Ahora el pueblo está ahí, y hay una referencia por ahí donde dice: miren, ustedes van a entrar y van a poseer la tierra que fluye leche y miel. Las cosas van a cambiar y van a mejorar, pero ustedes van a habitar muchas casas que no les han costado. Van a probar el fruto de la tierra que ustedes no sembraron, sino que solo van a ir y lo van a cosechar. No se les olvide, dice el Señor, quién ha hecho estas cosas. Y claro, todo procede de la mano de Dios. Ahora, al pueblo se le olvida, el pueblo está establecido, el pueblo está bien, y el pueblo comienza a tener contacto con otras naciones. Lo he dicho en otros sermones, el pueblo deja de seguir desde un principio las ordenanzas de Dios, que son exterminar todo a su paso, y comienza a dejar muchas naciones. Y dicen: es que estas naciones nos van a servir. Cuando usted lee, por ahí había un rey, ya cuando los reinos del norte y del sur están en decadencia, parece que era el reino de Moab, era vasallo de Israel. Y claro, ¿cómo que Israel no iba a comenzar a dejar alianzas? Iba a comenzar a dejar gente que le sirviera a su lado, porque ese fulano parece que tenía que darle anualmente a Israel 100,000 ovejas. Y parece que también 100,000 carneros. Claro, y entonces Israel piensa: entre que lo exterminemos y que nos lucremos de lo que esta nación puede darnos, mejor dejémoslos con vida. Y nosotros nos vamos a beneficiar. Hermanos, pero ¿qué es lo que había dicho el Señor? Y por eso a veces a nosotros nos va mal, porque no terminamos de atender a la voz de Dios, y la voz de Dios es clara. Y podemos verlo en su palabra. No hay donde perderse. Claro, somos nosotros los que decimos: quizás el Señor quiere esto. Es que el Señor, hermanos, es claro en su palabra. O sea, las cosas están claras, hermanos, y no hay cómo equivocarse. Y la Escritura dice, Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos a lo seguro. Sin embargo, el pueblo de Israel se olvida de los preceptos, se olvida de la voluntad de Dios, comienza a pensar: bueno, nos vamos a beneficiar de todas estas alianzas. Y juntamente con estas cosas, ya dije al principio, ya lo había provocado Salomón cuando comienza a hacer templos para sus esposas a otros dioses. Ya lo había hecho Jeroboam cuando hace los 2 becerros. Y después de eso, hermanos, vino un sincretismo religioso a Israel y a Judá tremendos. Y si hay algo que le causó grandes problemas a Israel, fue la cuestión de adorar a Acera o a Astarte, una mezcla de estos dioses. Porque eso, la adoración a esta deidad o a este pseudo dios, incluía las relaciones sexuales. Hermano, y esto es algo que perdió a Israel muchísimo. Cuando usted hace la lectura, pasa del 17, el 18, y se encuentra con la reforma de Josías. Si yo no estoy equivocado, este Josías, como muchos reyes que hicieron lo bueno, quiso reconstruir el templo. Y cuando están en la reconstrucción del templo, por ahí se encuentran con unas porciones de la ley de Dios. Y le dicen: mira, Josías, hemos encontrado la ley de Dios. Y cuando Josías comienza a leerla, dice la Escritura que rasgó su vestidura como señal de duelo, como señal de aflicción, porque se dio cuenta, hermanos, que el pueblo hacía muchísimo tiempo, el pueblo de Dios, no adoraba ni servía a Dios. Y esto es algo tremendo. Y cómo es que y ustedes se van a encontrar detalles ahí, hermanos, como cuando Josías celebra la Pascua. Y cuando usted hace cuentas,
de cuándo había sido la última vez que se celebró la Pascua, hermanos. Eso era algo tremendo. El pueblo estaba perdido, el pueblo estaba alejado de Dios. Pero lo que quiero llegar es que Josías comienza a ver todos los lugares altos. Josías comienza a hacer lo que ningún otro rey de Judá tuvo valor de hacer, y comienza a recorrer todo el territorio y comienza a botar altares, comienza a botar columnas, comienza a destruir imágenes que el pueblo se había hecho. Y dentro de toda esta reforma que comienza a hacer, hermanos, llega un punto interesante donde al parecer, si yo no lo leí al revés, si no, usted vaya y léalo, ¿verdad? Parecía que dentro del templo, en algunos lugares, dentro de las instalaciones del templo, habían cuartitos, vamos a decir así, donde habían prostitutos y prostitutas en el templo del Señor. Hermano, esto era tremendo. Entonces el pueblo llegaba y adoraba a Dios teniendo relaciones sexuales con los prostitutos y con las prostitutas, sagrados. Ese es el engaño de este mundo, creer que estás haciendo lo bueno, lo correcto, cuando a la luz de la palabra de Dios hay muchas cosas que hay en la vida de las personas que son desagradables. Claro, pero el mundo te dice, no hombre, dale, si Dios está contento. Hermano, ¿y cómo Dios va a estar contento cuando lo estamos desagradando? ¿Cómo Dios va a estar feliz cuando lo estamos desobedeciendo? No, también parece que es el Antiguo Testamento, se repite en San Mateo, dice, este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Entonces eso es lo que le está pasando al pueblo, y ese es el engaño, hermanos, de este mundo, hacerte creer que todo está bien, vivir un estilo de vida completamente alejado de la voluntad de Dios, pero hacerte creer que estás en lo correcto, que vas por el buen camino. Y si usted quiere saber qué es lo que Dios espera, vaya a la palabra. No se deje guiar, como dijo el pastor general en uno de sus últimos sermones. Usted por ahí está viendo en YouTube, en TikTok, en Instagram, ¿verdad? Supuestamente un profeta, supuestamente un maestro que le está diciendo a usted un montón de cosas que no provienen de la palabra de Dios. Pero como pertenecemos a una generación que poco lee, que poco indaga, que poco averigua, que poco estudia, le decimos, dije yo en un sermón, sí, amén a todo lo que vemos, sí, amén a todo lo que escuchamos, y no todo lo que brilla, dice un dicho, es oro. Entonces tenemos que ir nosotros a la palabra de Dios para darnos cuenta de su voluntad. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Vivimos una época de sincretismo religioso, y es una época peligrosa, la cual va a llevar a muchas personas, hermanos, a la condenación. Y no vamos a decir de los que están alejados del Señor, porque esos ya están así, sino mucha gente, mucho pueblo de Dios va a ser atraído, va a ser engañado, va a ser seducido por nuestro propio descuido y va a ser llevado a la condenación, creyendo que está haciendo lo correcto, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, pero Dios y su palabra dicen otra cosa. Y así vive mucha gente. Dice, no, pero es que yo me equivoco, pero no soy tan malo. Y dice, no, es que aquel es bien malo. Y uno siempre ve el que es más malo, y uno se consuela. Y dice, es que yo soy malito, pero aquel es bien malo. Entonces como que el Señor allá en la eternidad, cuando lleguemos delante de Él, va a medir esas cosas, ¿verdad? Nosotros pensamos que el Señor es un viejito con una gran barba que ya no se puede mover. Él es el dueño de la tecnología y tiene medidos a todos, porque dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. Y dice que Él pesa el corazón, Él sabe lo que hay en el corazón de cada ser humano. Y no va a decir, no, es que vos eras malo, pero eras poquito malo. Hay otros que eran más malos que vos, entonces entra el gozo de su Señor. Alma que pecara, dice la Escritura, esa morirá. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no hay, hermanos, para dónde perderse. Pero hay personas que se consuelan así. Hay otras personas que quieren comprar la voluntad de Dios a través del diezmo, a través de las ofrendas. Y dicen, no, es que yo vivo así, vivo sin Dios, pero voy a traer una ofrenda para que hagan esto en la casa del Señor, para que tengan bonita la casa del Señor.
Vive en pecado, pero dice, no, pero yo pago el agua y la luz de la iglesia, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y dice, no, y piensa que con eso tiene contento el Señor. Y el Señor así se hace como el del ojo pacho, como que no ve. No, hermanos, no se puede vivir de esa manera. No es lo mismo que le pasó al rey Saúl. Dios le dio una ordenanza que se tenía que cumplir sobre los amalecitas. Y Saúl fue e hizo completamente lo contrario. Y cuando Samuel lo interpela, cuando Samuel lo exhorta, le dice, mira, se complace al Señor en los carneros, en la grosura de los carneros, o en que se cumpla la palabra del Señor. Ciertamente, dice, la obediencia es más valiosa que todos los sacrificios que una pueda hacer. Es compararte, dije yo, con el más malo, ¿verdad? Y creer que uno es bueno. Es creer, hermanos, que todos los caminos llevan a Roma y olvidar que hay un solo camino al Padre y ese es Jesucristo. Amén. Él dijo acerca del mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Proverbios 14:12 dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hebreos 12:14 también dice, sigan la paz con todos. Y un detalle importante, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces una persona puede olvidar todas estas cosas que son sencillas, pero que son de suma importancia para la vida cristiana. Y toda una nación completa como Israel también lo olvidó. Y pues está bien, uno podría decir, me equivoqué ahora, pero ahora ya estoy haciendo lo correcto. Ahora, es más delicado, hermanos, vivir constantemente en el error y perseverar haciendo lo malo y creer que uno va a obtener resultados buenos. Mire, es como ese muchacho, es como esa muchacha que no entra a clases, que se escapa con los amigos, que va para la playa, que va para la Plaza Mundo, que va para acá, que va para allá y al final está esperando que le den el certificado de noveno. Cuando se gradúan está esperando que cuando es la graduación de bachillerato ni aparecen esas invitaciones. Su nombre no está ahí porque no se lo ha ganado. Pero es creer que llevando ese estilo de vida al final se va a lograr graduar. Al final se va a graduar con honores. Hermano, eso nunca va a suceder. Eso nunca va a pasar. Lo que se va a cosechar van a ser resultados malos, resultados negativos. Y si hablamos de salvación, hermanos, ¿qué es lo que se puede cosechar? Sin duda alguna, condenación. Pero uno insiste, ¿verdad? El papá dice blanco y uno dice negro. El papá dice, mira, hijo, hija, vení temprano y uno llega tarde. El papá y la mamá, que como ya se equivocaron mucho, no quieren que usted siga el mismo camino. Le dicen, hijo, por favor, obedece, hombre, hace caso. ¿Y qué es lo que uno hace? Va y hace completamente lo contrario. El problema es cuando uno toca fondo, como estamos diciendo, el tema del sermón, ¿verdad? El problema es cuando le dicen a uno, mire, usted, como les he dicho yo en broma, ¿verdad? De las 5 materias que lleva, ha dejado 7. A saber cómo le echa uno para ser tan malo, ¿eh? Y ahí uno, porque sabe que cuando llegue a la casa aplazado, lo van a garrotear. Ay, entonces uno comienza cuando tocó fondo. Ay, Señor, ayúdame. Señor, hace un milagro. ¿Y qué querés que el Señor haga trampa? Te ponga todas las notas, que tenés 0 en todas las materias. ¿Querés que el Señor haga algo ahí en la computadora? Parezca que tenés 9 y 10. Es que no te lo ha ganado. Entonces nadie puede llegar delante de la presencia del Señor esperando ser salvo cuando no ha hecho los méritos necesarios para obtener la salvación. Claro, en este sentido Dios ya hizo algo que nosotros no podíamos hacer a través de Jesucristo, y es darnos a su Hijo en rescate por nuestros pecados. Pero a partir de ahí, cada uno o cada creyente que se acerca a Dios deberá de vivir una vida agradable delante del Señor, para que esa salvación se haga efectiva en la eternidad. Entonces a veces uno, después de tantas amonestaciones, después de tantos consejos, uno voluntariamente insiste en vivir de esa manera. Es tremendo. En el caso de Israel, después de tantas amonestaciones de los profetas, ¿se recuerdan el lamento de Jesús sobre Jerusalén? Y hace poco lo vimos, ¿no? En la enseñanza de ayer, de antier,
Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina recoge sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Dice, como resultado tu casa será dejada desierta. O sea, después de tantas amonestaciones, de tantos cuidados, de tantas exhortaciones, Israel continuó apartándose de la voluntad del Señor. Y dice algo interesante en los versículos que leímos. Y parecía que por un lado que Israel estaba bien, pero el escritor dice algo importante, que Israel tenía muchas cosas escondidas, que pensaba que las hacían a escondidas del Señor, pero que el Señor las sabía. Y eso, dice, lo estaba provocando a ira, eso lo estaba provocando a enojo al Señor. Y entre esas cosas son las que yo les mencioné. Imagínense qué complicado era que en las instalaciones del templo del único Dios verdadero existía la prostitución sagrada. Existían altares a otros dioses, hermano. Es que eso, como decimos en buen salvadoreño, era un relajo. Ir a la casa del Señor. Ahora, eso dice de qué manera el pueblo vivía delante del Señor. Fue tal el punto, fue tal la provocación también, que algunos reyes cometieron el error de adorar a un Dios que se llama Moloc. Y dentro de la adoración a este Dios exigía sacrificios humanos. Y algunos reyes y algunas personas ofrecieron a sus hijos, los pasaron por el fuego. O sea, los sacrificaron delante de Dios para adorar a esas deidades. Cosas que Dios nunca les había pedido. Entonces, todas estas prácticas ocultas, perversas, sacrificios humanos, provocaron al Señor. Y es que, hermanos, cuando uno se aleja, cuando uno está en una etapa de rebeldía, es que a uno se le hace normal, hermano. No, hasta cuando uno cambia su vocabulario, hermanos, y cuando una persona es así para hablar, una persona habla de y dice una barbaridad de cosas, uno lo nota porque uno no es tan vulgar. Digo no es tan vulgar porque uno a veces es vulgar en las expresiones que utiliza, pero para otra gente que así está acostumbrada a hablar y a vivir, es de lo más normal. Cada vez que habla con usted le ven hijo de la gran, y para él es normal. Usted se siente ofendido, para él es parte de su vida. Él así habla, así se relaciona. Entonces una persona puede llegar a vivir de esa manera, perseverar en esa manera, y se le vuelve normal y no se da cuenta que no es la manera correcta. Y así hay muchas personas, maestros de la mentira, del engaño, de la hipocresía, que pueden pasar desapercibidos de nuestra vista, pero que a Dios, hermanos, no se le escapa nada. No os engañéis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare o sembrare, ¿verdad?, eso también segará o cosechará. Hay que decir, ¿verdad?, de vivir una doble vida. ¿Qué decir, hermanos? A veces uno vive mal porque quiere. Les decía yo en broma a los misioneros que estuvieron recientemente con nosotros, estábamos hablando de la tsunamita. La tsunamita está dentro de las lecturas que hemos estado haciendo del segundo libro de Reyes. Y la historia de Eliseo, la tsunamita vio en Eliseo un hombre santo de Dios, dice la Escritura, y lo invitó a venir a la casa para que comiera. Y después de esa ocasión, algunas veces que pasaba Eliseo por ahí con su servidor, venían a la casa y comían. Y después, eso lo hizo la tsunamita, les decía yo a los hermanos. Y el esposo no dijo nada, dijo, está bueno, hagámoslo. Y después dijo, mira, hagámosle a ese hombre de Dios, hagámosle un aposento en el lugar alto de la casa. Y hicieron un cuarto, y pusieron una cama, una mesa, un candelero, una silla. Y el hombre dijo, sí, está bueno, hagámoslo. Y les decía yo en broma, ya vieron quién era la que dirigía ahí el hogar, quién llevaba las riendas del hogar. Qué tremendo, la tsunamita. Y el hombre estaba de acuerdo en todo, porque la mujer hacía lo correcto, hacía lo bueno, porque era una gran administradora, según se deja ver en la lectura. Ella disponía. Entonces les decía yo, a veces uno vive mal porque quiere. No he entendido todavía, porque allá le dan casaca a uno. Vos, tu mujer te manda. Vos sos el hombre, sos la cabeza. Pero si usted es descabezado, si usted es turbio, si usted es malo, quizás su esposa es mejor. O viceversa. Pero a veces vivimos mal porque queremos y perseveramos. ¿No es mejor, hermanos, vivir bien?
No es mejor vivir en armonía, que cuando uno llega a la casa se sienta aquello bien bonito, que la esposa, que los hijos, y se siente ese ambiente agradable en el cual uno quiere estar? ¿No será mejor? En lugar de que cuando llega todo el ambiente se siente tenso, que el esposo va a decir una cosa, que la esposa va a decir otra cosa, que los hijos van a decir otra cosa, y eso es pleito. Es feo, ha de ser feo, pero es mejor vivir bien. Pero hay gente que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que tiene que arreglar y no lo arregla, e insiste en vivir mal. Entonces vive mal en su hogar, vive mal con su familia, vive mal con sus parientes, se pelea siempre con todos. Hablábamos con alguien el día de ayer y me hacía cuenta y me dice: el fulano no es gente de aquí, son conocidos de nosotros, familia de esa persona que me estaba diciendo. Son unos familiares de él. Y me decía, como desde el 2021, del 2018, algo así, me dice: no se habla uno con el otro. Vea qué tremendo. Se pelearon y desde esa fecha no se hablan. Entonces ellos perseveran. ¿Cuántos llevarán? Si es desde el 2021, llevan como 4 años ya, ¿verdad? Que no se hablan. O sea que cuando se ven se paran una gran cara. Y la Escritura dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero qué tremendo. Lo que quiero decir es que uno puede insistir en vivir así, mal en su hogar. Uno sabe también que está administrando mal quizás su finanza, su negocio, y a uno no le importa. Uno dice: no, esta temporada me desquito. No, mejor comenzar a hacer ajustes, los ajustes que sean necesarios para que ese negocio salga a flote. Estás administrando mal tu trabajo. Hermano, si usted es un buen empleado, porque si somos empleados, excelente. Pero si usted es un mal empleado e insiste en ser un mal empleado, eso va a traer consecuencias a su vida. Siempre lo digo en cosas sencillas. Si usted, su horario de entrada es a las 8 y siempre entra a las 8:30, siempre entra a las 9, hermanos, cuando haya un recorte, ¿a quién creen que van a dejar ir? Si usted es malo en lo que hace, si usted solo enfermo pasa, solo en el seguro pasa. Ay, una semana sí, una no. Hermano, cuando hayan recorte, usted se va a ir, porque es un mal trabajador, porque es poco responsable, porque es poco eficiente. Pero uno insiste, uno sabe que lo está haciendo mal y uno insiste. Uno insiste. Sansón lo estaba haciendo mal porque era un escogido de Dios, pero él decidió hacerlo mal. Y él estaba acostumbrado y decía: no, hombre, yo cuando vienen mis enemigos, yo lo que sea, con lo que me hayan amarrado, reviento esas ataduras, reviento esas cadenas, destruyo a mis enemigos y me voy como que nada para mi casa. Eso era lo que él estaba acostumbrado. Pero llegó un día en que tocó fondo. Llegó un día en que cuando despertó y una vez más le dijeron: Sansón, los filisteos sobre ti. Dijo: ay, aquí voy otra vez. Ya Dios ya no estaba con él. Ese es el problema de tocar fondo, que podemos llegar a estar en una situación, hermanos, hermanas, amigos, donde uno cree, uno dice: no, yo sé cómo salir, dice uno, sé cómo levantarme, sé cómo hacer esto. Sí, pero hay ocasiones que no toca más que quedarse de brazos cruzados, porque ya no hay nada más que hacer. Entonces eso parece lo que le está pasando al pueblo de Israel. Apocalipsis 22, 11 y 12 dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, habla de perseverar en lo incorrecto, pero también en lo bueno. El que es justo, dice, practique la justicia todavía. Oiga qué bonito. Y el que es santo, aunque en nuestro medio nos pueden decir que eso de santificarse está pasado de moda, dice: santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y al final, hermanos, no hay garantías. No hay garantías. Pensaba que hace 2 décadas atrás, cuando la gente compraba carros, hermano, no andaba haciendo tantas preguntas. Solo veía que el carro estuviera bueno y le revisaba unas cositas y no andaba haciendo tantas preguntas. No preguntaba cuántos kilómetros tenía el carro. A veces no revisaban ni las llantas, a veces solo melones tenía ya el carro. ¿Se entiende cuando digo solo melones? Que las llantas estaban lisas ya. No revisaban muchas cosas, que si estaba asegurado y un montón de cosas. Hermanos, hoy nos hemos hecho contumeriosos.
Hoy anda preguntando uno, ¿y cuántas millas tiene? Las cosas no las andaba preguntando antes uno, que cuántos kilómetros tenía un carro o no tenía. Hoy uno pregunta, ¿es de agencia o es traído? Sí, un montón de cosas, somos más delicados, somos más contumeriosos. También podríamos decir somos más cuidadosos para comprar, porque pues si no puede uno comprar un carro todos los años, ¿verdad? Qué bonito fuera, pero no, uno dice, esta es para mientras, dice uno, para mientras el Señor viene. O sea, quiere que le dure casi para siempre, ¿verdad? Cuando tiene un vehículo, porque igual no podemos comprar todos los días un vehículo. Entonces, o uno es muy cuidadoso o a veces uno es muy contumerioso, pero antes uno no preguntaba esas cosas. Mire, yo allá por el año 2000, como era un poco rebelde, un poco desordenado, un poco maleducado, de repente terminó el año, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Y me di cuenta que no me iba a graduar. Y uno ya se preocupa, hasta que ya no puede hacer nada, se preocupa. Pero mientras uno no tiene esa conciencia, hermanos, uno anda divertido. Uno anda con los amigos para allá, para acá, va y viene. Ajá, pero fíjese que no me gradué. Mi hermana se graduó porque estudiábamos juntos, mi hermana mayor, Merari. Ella se graduó, yo no me gradué. Y después, ¿y usted cree que estaban felices mi papá y mi mamá? Que dice, mire, vamos a ir a la Plaza Mundo, vamos a ir a comer a la pizza para celebrar que mi hijo aplazó. ¿Usted cree que están contentos? Los papás lo tratan así. Si un papá lo trata así, es que no es muy normal también, ¿verdad? Y le dice, no hombre, te vamos a ir a comprar un estreno porque vos sos calidad, sos tremendo. Ninguno actúa así, se siente mal, apenado, dice, wow, hemos gastado todo un año, tenemos muchos planes, muchos proyectos con nuestro hijo, con nuestra hija que no se van a llevar a cabo. Mire, es tremendo, pero estaba enojado. Mi mamá quizás estaba enojada, pero no decía nada. Mi papá estaba enojado también. Y siempre les digo esto, ¿verdad? Pero estas cosas son las que le ayudan a uno un poco a crecer y a madurar. Se había comprado una máquina de hacer bloques él. Era una máquina como de la columna hasta aquí y unos 2 metros un poco más de grande. Y así a eso me fui. Dije, bueno, como este no quiere estudiar, no ha salido bueno para estudiar, entonces hay que vaya a aprender a hacer bloques. Y estoy haciendo bloques ahí como 2 meses y medio, como 3 meses, no sé. 2 meses y medio que estoy haciendo bloques. No es tan fácil. No es tan fácil. Y después me acuerdo que llorando le dije, papá, dame una oportunidad. Y ustedes ahí lo ven que vuelve risa, pero no me quería dar una oportunidad. Es que no es fácil. Uno dice, no, mi tata y mi nana me vuelven a poner. Dice, yo aplazo y me ponen. Esa es la seguridad que vos tenés. Pero no sabes cuál va a ser la reacción de tus padres. Eso es lo que uno dice, ¿verdad? Uno puede decir como esposo, no, ella me tiene que aguantar. Yo soy su esposo, ella se casó conmigo, me tiene que aguantar. Piensa que te va a aguantar toda la vida. Va a llegar un día, dice un dicho, no sé qué es, que de tanto ir el cántaro al río, no sé, o al pozo, se quiebra. Uno puede decir, no, que me aguanten. No, todo tiene un límite. Pero nosotros a veces perseveramos. Pero nosotros decimos, no, yo aquí me levanto otra vez. Yo aquí me repongo. Y quizás no va a ser así. Claro, yo al final fui a estudiar, traté de cambiar mi actitud, aunque fui a estudiar, fíjese, entré como 2 semanas más tarde y un día después de haber entrado casi me expulsan del todo. Pero después de ese gran susto que pasé, me compuse un poquito. Ya no me porté tan mal. Hice las tareas, entré a clases y me gradué por la misericordia del Señor. Pero claro, a veces uno no entiende. No entiende los procesos. Y uno ya está mal, pero insiste en seguir viviendo mal. Y no hay garantías. Eso es lo que le quiero decir. No hay garantías. El hijo pródigo, cuando tocó fondo, se dio cuenta en la misericordia de Dios que estaba mal y que podía corregir el camino. Y dijo, voy a ir a probar, voy a hacer un intento a ver si alcanzo la misericordia de mi padre. Y en la misericordia de Dios, que es una figura, ¿verdad? Ahí de Dios, del Padre por excelencia,
su padre lo perdonó y lo restauró y le devolvió su lugar como hijo en aquella casa. Y creemos que el hijo pródigo se restauró totalmente en su vida. Ahora, vayamos a la historia de Israel, los versículos que nosotros leímos. Ya el rey de Asiria, hay una sucesión de reyes asirios ahí, pero era el imperio en esa época que le tocó a Israel, y más tarde le va a tocar en el imperio babilónico a Judá. Hermanos, ya no hubo oportunidad. Llegó un punto, soy repetitivo, esto comenzó con Salomón, después con Jeroboam y toda la sucesión de reyes y las alianzas que hicieron, que fueron una tragedia para el pueblo de Israel. Esto llegó a un punto límite y es lo que nosotros leímos. Dios permite, ya Israel había venido perdiendo territorio, había venido perdiendo mucho territorio, y Dios permite que en esa época del rey asirio los invadió Samaria por 3 años, y dice, y se los llevó a toditos, cautivos, desterrados, deportados para Asiria. Y lo fue a meter allá en otras aldeas, en otras ciudades, en otras poblaciones. Y se habla en la historia, cuando usted lee la historia de Israel, de las tribus perdidas. Y hermanos de Israel, ¿y qué significa eso? Que nunca más Israel, ese conglomerado de 10 tribus y media, volvió a unificarse como nación. Nunca más fue conocida como el reino del norte, el reino poderoso de Israel, nunca más, sino que eso Dios permitió, y llegó a un punto en que toda esa gloria de Israel se acabó, y eso vino de la mano de Dios. Eso es lo tremendo. Dios permitió que esto le sucediera. Entonces para ellos no hubo esa idea de que uno dice, o dice la gente cuando se le evangeliza o cuando se le habla de Dios, no dice, yo en el último momento, dice, me voy a reconciliar con el Señor. Pero vea nuestro pensamiento, el pensamiento del ser humano dice, yo voy a vivir una vida desordenada. Ese es el pensamiento del ser humano. Yo voy a vivir una vida desordenada y en el último momento yo le voy a decir al Señor, Señor, perdóname. Y como el Señor es misericordioso, venite, me va a decir. Pero hay gente que tiene esa oportunidad, hay gente que boquea, hay gente que agoniza. Pero mira, hay gente que solo como que lo apagan a uno, solo se apaga, se le para el corazón, tiene un derrame cerebral y no hay chance de última oportunidad. Hay gente que cruzando se va a la calle y le pasa el tráiler y le pasa esas 9 llantas de un lado y no hay otra oportunidad. Entonces no hay garantías de que una persona pueda restaurar su relación. No hay garantía de que una persona que conduce mal su familia, su hogar, diga, no, yo cuando quiera arreglo las cosas. Quizás ya tu esposa ya no va a estar, quizás tus hijos ya no van a estar. No hay garantía que diga, no, si yo cada vez que la golpeo, llego con un ramo de rosas y me perdona. Si quiere, dijo alguien por ahí, perdónelo la primera vez. La segunda vez puede perdonarlo desde el otro lado de la celda. Le dice, no te preocupes, fulano, yo te perdono. Y así como están las cosas, no sé, le pueden dar 1 año, 2 años, 5, 10. O se puede, y ahí le sale otra cosita y se echa el resto de su vida ahí, tras las rejas. Entonces las cosas se pueden complicar. Entonces no hay garantía de que si uno vive de esa manera, hermano, uno vaya a restaurar su vida, uno vaya a restaurar su familia, que uno vaya a restaurar sus finanzas, porque para el pueblo de Israel no hubo ninguna garantía, sino que desapareció mezclado entre todas las naciones. Y más tarde, más o menos 135 años más o menos después, le tocó en suerte también a Judá, porque aunque Josías hizo una gran reforma, el Señor dijo, voy a hacer una pausa, pero después de Josías dijo, yo voy a traer todo el mal también sobre mi pueblo, y todo Judá también fue llevado cautivo en unas 3 deportaciones hasta Babilonia. Entonces, hermanos, yo no puedo asegurarle, me gustaría decirle, no, hermanos, usted haga lo que quiera y venga y el Señor lo va a restaurar. Algunas veces Dios va a tener misericordia, pero si uno insiste, hermano, en hacer lo malo, si uno insiste en desobedecer, hermano, yo no puedo decirle que cada vez que usted busque la misericordia del Señor, el Señor va a salir corriendo y le va a decir, ¿qué querés, hijito mío? Parece que es el Proverbios 1 y dice, miren, después de tanta insistencia y de que haya una negativa por parte de mi pueblo a obedecer a mi voz, cuando les acontezca
una tragedia, cuando les acontezca aquellas cosas que a ustedes les da miedo, y me hablen, me pidan a mí, oren en su angustia, dice, yo me voy a reír de ustedes. Y hermano, eso da escalofrío. Porque si hay alguien que podría ayudarnos en la angustia es el Señor, pero que Él diga, no, por tu actitud, yo no voy a atender a tu oración, sino que me voy a reír cuando te venga la calamidad. Eso es algo a lo que debemos prestarle atención. Entonces, hermano, no hay garantías de que nuestra vida será restaurada. No hay garantías de que nuestro hogar, nuestra economía, nuestros hijos serán restaurados. Así que lo mejor es desde un principio hacer lo correcto. Esa es la garantía de la presencia de Dios en nuestra vida. Termino leyendo lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que el Señor me les bendiga, hermanos, hermanas. Agradecemos al Señor por su palabra y que Él nos ayude, que podamos meditar cómo estamos conduciendo nuestra vida, nuestra relación con Dios, y que podamos hacer los ajustes necesarios, hermanos, mientras aún hay tiempo. Esto es como cuando usted le oye un ruidito al vehículo, ¿verdad? Cuando usted le oye un ruidito al vehículo, llévelo al mecánico. Porque uno dice, no, la otra semana lo llevo, la otra semana lo llevo. Hermano, a veces uno lo lleva hasta que el carro está fundido. Entonces la cosa sale más cara, es más problemática. A veces ya no hay repuesto, ya no hay que hacer por ese carro. No hay que venderlo para la chatarra. Así puede ser también para el ser humano. Pero cuando uno se da cuenta que se pueden corregir las cosas en el camino, entonces hay que hacerlo. Hijitos, dice la Escritura, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. Esta mañana 6 personas entre nosotros que nos visitan, hermanos de la congregación, que pueden darse cuenta que hay ajustes necesarios a hacer en su vida. Hermanos, este es el mejor momento para poder venir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, ayúdame, no quiero seguir viviendo a mi manera, sino que quiero vivir a tu manera. Ayúdame para poder desarrollar esta constancia y esta perseverancia haciendo lo que a ti te agrada. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar ya a los anuncios. Hoy es día domingo. Cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, van a pasar nuestros hermanos diáconos, diaconisas, para que usted pueda depositarla. Damos la bienvenida a Abigail Durán y a Mari Gómez. Ellas nos visitan por primera vez.